Gracias. Quiero aprovechar este corto video para hablar un poco sobre el reglamento de posgrados. Mm, Según la interpretación que yo, que yo le he dado alrededor de la experiencia que he tenido con el manejo de estos cursos y donde yo veo que ha sido más crucial para ustedes, digamos, la parte de información. Desde luego que el reglamento de posgrados pues cubre muchos de los temas que son propios de las maestrías, de los posgrados médicos y de los doctorados, pero el tema del acuerdo número 2 de 2017, pues recientemente fue modificado para el beneficio de ustedes y trabaja pues más en función de los estudiantes que necesitan el desarrollo de su actividad profesional a nivel mm, de especialización en este caso. Empiezo por decir que, la Ley 30 de 1992 en el artículo 28 consagra la autonomía universitaria. ¿Sí? Eso quiere decir que la Universidad Militar es una universidad del orden nacional, es una universidad pública que tiene la capacidad de autogobernarse. Eso funciona más en beneficio que en contra de los docentes y de los estudiantes. No todas las veces puede ser favorable, pero la universidad puede emitir actos administrativos y gobernarse a sí misma. Desde luego está también en la condición de adquirir recursos, de autofinanciarse a sí misma. La universidad, en su artículo, en el capítulo 1, las disposiciones generales, las definiciones básicas de aspectos académicos, que es muy importante tener claro. ¿Para qué es una especialización? En este caso, ¿por qué nos interesa hacer una especialización? Básicamente, pues el objetivo fundamental de hacer un posgrado como el que nosotros estamos emprendiendo es el de profundizar y ampliar conocimientos disciplinares, el de proporcionar competencias específicas, transversales e interdisciplinares, y el de incentivar el desarrollo del pensamiento crítico e innovador. Esos cuatro, digamos, objetivos fundamentales son los que se tienen que ver, se tienen que justificar a lo largo del plan de estudios y a lo largo del modelo pedagógico que tiene el programa, que es basado en competencias. También eso es importante que lo tengamos claro, porque aquí tenemos una metodología propia que nos estimula a ejercitar cosas, a desarrollar cosas por nosotros mismos, no solamente a aprender a aprender cosas, sino a aprender a hacer y realizar cosas. En ese sentido, pues cuando hablamos del tema de la multidisciplinaridad, ¿sí? La función misma es saber lograr el trabajo en equipo. Entonces, ese es un objetivo fundamental de la característica propia que tiene el posgrado. También hablando de las categorías de las asignaturas, en el acuerdo 7, en el artículo 7, hace una muy interesante partición sobre qué es según el modo de impartirla y según el carácter, ¿cierto? El modo de impartirla es, digamos, la mediación pedagógica que sea, donde puede ser presencial, puede ser e-learning, puede ser b-learning o puede ser a distancia. La que nos interesa básicamente es la metodología remota, donde el estudiante no está físicamente en la universidad. Esa es la metodología que nos interesa. En ese sentido, nos podemos valer de todas las herramientas necesarias, no solamente herramientas electrónicas, puede ser cualquier otro tipo de herramientas virtuales. Si de ser el caso, y antes lo había, ¿cierto? Cuando existía el Instituto de Estudios a Distancia, hasta se utilizaba el correo. Es decir, la metodología a distancia es, digamos, tiene diferentes herramientas y medios de apoyo, con tal de lograr el objetivo que es educar desde una ubicación remota para el estudiante, ¿sí? A diferencia de las e-learning o las b-learning, que son mediadas por la tecnología exclusivamente, ¿cierto? Entonces, esas son algunas características bien interesantes. Otra cosa del posgrado, la renovación de la matrícula, ¿cierto? En el acuerdo 7 se habla de la renovación de la matrícula como algo muy importante, donde el estudiante se matricula, termina su trimestre y inmediatamente debe matricularse al siguiente. Pero ocurren cantidades de eventualidades que están contempladas en el reglamento, como accidentes, problemas, etc. Y obviamente para
personas de las Fuerzas Armadas, también hay excepciones al servicio. En todo evento no debería pasar más de un año sin que un estudiante se matricule nuevamente. De lo contrario, tendría que tramitar un reingreso. Y el tema del reingreso ya maneja otros conductos, y son conductos oficiales, no son conductos expeditos que el estudiante tenga derecho a sobre los cuales acceder. Entonces es muy importante tener en cuenta disponer del tiempo, ¿sí? Matricularse en el periodo siguiente, inmediatamente siguiente, en lo posible, pero nunca un periodo superior a un año, porque se pierde el cupo académico. Las clases de matrícula. La matrícula, muy importante, cuando llega la hora de matricularse, hay que matricularse dentro de las fechas específicas. De lo contrario, incurren un 20% extra de excedente del valor de la matrícula ordinaria, ¿sí? Y del artículo 22 al artículo 40 yo quiero explicarlo más en una gráfica, porque ustedes van a tener de pronto oportunidad de leerlo más en detalle el reglamento del acuerdo 7. Pero me interesa de pronto explicar cosas fundamentales. ¿Cuáles son? Básicamente, pues, bueno, nosotros tenemos 3 trimestres en la especialización, ¿cierto? Tenemos trimestre 1, 2, 3. Cada trimestre tiene 6 semanas, ¿cierto? Cada trimestre tiene 6 semanas. Perdón, cada bloque tiene 6 semanas. 2 bloques conforman un trimestre. Por eso lo tengo dividido así en 3. Entonces, ¿qué dice el reglamento? Que transcurrido el 20% del tiempo en el que yo me matriculé al periodo que hemos iniciado, yo puedo pasar una carta de cancelación o de aplazamiento a la oficina de registro académico. Eso lo puedo hacer después de que yo me matricule en cada trimestre. ¿Sí? Si yo en el primer trimestre no me voy a en el segundo trimestre no me voy a matricular, tener en cuenta que si ya me matriculé, tengo ese periodo igual en el tercer trimestre también. O sea, es las 2 primeras semanas al inicio de cada trimestre yo podría aplazar, ¿cierto? Quiere decir, mientras no haya transcurrido un 20% de... si no ha transcurrido aún, me matriculé, pero aún no ha empezado el programa académico, hay un reembolso. Y puede haber un reembolso del 100%. Si ya transcurrió un 20% del tiempo, o sea, una semana, 2 semanas, pero no se han hecho evaluaciones, yo tengo derecho a un 90% de reingreso, de reembolso. Y si ya transcurrió 3 semanas, hasta un 75%, y de ahí en adelante no hay reembolsos. Eso ocurre eventualmente, por eso quiero que se tome claridad de eso desde el principio. Ahora, muy importante es que el promedio, y esto lo dice a lo largo del reglamento de posgrados, del artículo 22 al 40 o el 50 habla de lo que estoy hablando acá, por eso prefiero hacerlo en una gráfica. Bueno, si yo mantengo un promedio de 3.5, obviamente conservo mi cupo como estudiante regular de la especialización. Que es muy importante que ojalá en el primer trimestre no se pierda una materia, no se abandone, por ejemplo, una asignatura, que no exista un 0, para decirlo más claro. Si ustedes tienen en 3 asignaturas un 4, un 3.5, un 3.8, pero en una de ellas existe un 0, ahí van a tener problemas, porque como el ponderado aún es muy bajo, existe el riesgo, y se da el caso, se ha dado mucho, de que el estudiante no le da el 3.5 en el primer trimestre. Y si no le da el 3.5 en el primer trimestre, pierde el cupo en la especialización. ¿Sí? Si yo tengo un excelente primer trimestre, tengo un pie adelante en la especialización, porque ya va a ser difícil que el promedio me caiga por debajo de 3.5, y si lo mantengo así, no van a tener ningún problema. ¿Qué quiere decir? Que con 3.5 se aprueba, no con 3, en la especialización. ¿De acuerdo? Por causas del servicio, los oficiales del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea pueden aplazar por un periodo superior a un año, ¿cierto? Por motivos especiales. De resto, los estudiantes civiles pueden aplazar por un periodo solamente de un año, en caso de que se llegara. Que otro artículo muy importante que sería para considerar, y no quiero alargar demasiado ya el tema del reglamento de posgrados, porque para eso ustedes lo van a tener ahí para verlo, es la corrección de notas. Muy importante. ¿Cómo sucede? Termina una clase,
termina una asignatura, termina de verse una actividad, se cierra el aula. En ese momento el profesor sube notas al sistema de registro. Una cosa es el sistema de las aulas virtuales de Moodle y otra cosa es el sistema de registro. No es automático, el docente debe digitar cada una por separado. ¿Sí? Al hacer eso, pues el profesor podría cometer algún error. Caso tal, el profesor debe subir un reporte del sistema Univex al aula virtual una vez digitó notas, para que el estudiante corrobore que realmente la nota que está en el aula virtual es la nota que el profesor subió al aula, ¿cierto? Y hay 5 días para hacer reclamos a partir del momento en el que cierra definitivas el sistema y el momento en el que el estudiante puede hacer reclamos. Una vez pasen esos 5 días, la nota es definitiva. La nota es definitiva. ¿De acuerdo? Eso es muy importante porque son indicadores que todos debemos tener. Ningún docente quiere estar diligenciando formatos de corrección de notas, haciendo abrir nuevamente el sistema. Ustedes no quieren que les digiten una nota que no es. No quieren estar pasando solicitudes de corrección de calificaciones extemporáneas cuando aún está en manos del docente hacer algo. Es cuando se debe hacer el reclamo. No debería ser por fuera de ese tiempo. ¿Sí? Entonces, esas serían... Hay más artículos que contempla el reglamento, pero ahí se los dejo. Pues es mucho más largo porque, como les digo, contempla las maestrías, los doctorados y contempla una cantidad de temas disciplinarios que yo no quiero tocar en la inducción, porque son cosas que ustedes deberían advertir desde un principio, ¿sí? Que eventualmente se puedan llegar a dar, pero pues no espero que eso tenga que pasar. Pero sí es importante que tengan el reglamento de posgrados para que ustedes lo vean. Entonces, yo les doy esa presentación, esa interpretación de cómo veo yo el reglamento de posgrados para nuestra especialización y qué puntos considero yo que hay que hacer énfasis para tener claridad sobre lo que los parámetros permiten. Muchas gracias.